básicamente las cifras tensionales altas y permanentemente en todas las revisiones. ¿Qué presenta la mamá? Fatiga, calor, cefalea. El diagnóstico, ¿cómo se diagnosticaría preeclampsia? Juiciosamente con la evaluación de la presión arterial y una muestra de orina donde nos muestra la cantidad de proteínas. El tratamiento. Ese tratamiento depende de la severidad. Entonces podemos tener uno que llamamos la hipertensión asociada al embarazo. Si yo tengo cifras altas pero no tengo proteinuria. Entonces las mamás pueden tener cifras altas pero sin el problema de la proteinuria. Entonces ahí hablamos de hipertensión asociada al embarazo. ¿Qué se necesita? Pues básicamente uno, seguimiento, y lo otro, tener lo que hacemos con los abuelos para controlar la hipertensión. ¿Qué hacemos? No. ¿Qué dices? Tomar la presión. Esa es. Bajar el sodio. Mamá, vamos a restringir lo que son las dietas con sal y con grasa. Y va a ser algo de actividad suave, que es caminata despacio, tiempo corto, pero hacerlo diario. Y que venga cada rato. Pero si por el contrario estamos ante una eclampsia, es decir, hipertensión por encima de 140 sobre 90 más proteinuria y aparte la mamá está edematizada, tenemos que hospitalizar. ¿Qué medicamento utilizaríamos para controlar la presión de esa mamá que está en la semana posterior, por lo general a la semana 24? O sea, en el segundo o tercer trimestre. ¿Cuál usamos? La Velantos, Hidralacina. Y el nifedipino, sí. El nifedipino, ¿qué se va a hacer? El tratamiento del nifedipino, debo hospitalizar a la mamá, no le bajo la presión. Entonces el tratamiento es desembarazarla, así se llama. No importa las semanas que tenga, porque en riesgo están ambos juntos los dos en riesgo. Si yo no logro bajar la presión, la hospitalizo, el nifedipino, inclusive oxígeno, inclusive magnesio, y no logro estabilizarla, el riesgo es para ambos. Entonces, el tratamiento de la preeclampsia severa grave es el desembarazo. ¿Por qué medio? Claro, yo no voy a poner a una mamá con 200, 180 a que puje, mamá, puje. Entonces, cesar. ¿Y el bebé qué hacemos? No importa. Con las semanas que tenga ese muchacho, buscamos una cama en la UCI neonatal, pero si no la desembarazo, están en riesgo ambos. ¿Qué es lo que pasa con la hipertensión? Esa hipertensión, el pobre cordón umbilical recibe la influencia de esa presión y se colapsa. Se colapsa al colapsarse el cordón, los vasos sanguíneos no permiten que entre y que pase la sangre a ese bebé, con el riesgo de sufrimiento. Entonces, la mayoría de los partos prematuros terminan en cesárea precisamente por preeclampsia. Entonces, pilas con eso. ¿Qué lo caracteriza? O sea, si usted todavía no sabe que tiene preeclampsia, las mamás, o sea, la gestación sí se caracteriza con edema, pero el edema por lo general va hasta el tobillo y en horas de la tarde. Eso es lo normal. Todas las mamás nos encontramos de edema hasta aquí. Pero si eso va subiendo rodilla y va subiendo manitos y carita, tengo que preocuparme. Bueno, entonces pilas con eso. Lo inicial es en el control, o sea, entre más temprano detectemos el aumento de la presión, vamos a tener que estar encima de esa mamá. Entonces esa es la que tiene que ir 2 o 3 veces a la semana para revisión y seguimiento. Si tenemos cifras tensionales altas, no podemos exponerlos a los dos. Entonces se programa para cesárea con las semanas que tenga, pero resulta y acontece que si se acuerdan en lo que vimos de la maduración pulmonar, si el mucharejo tiene menos de 34 semanas, debo hacer maduración pulmonar. ¿Cómo se hace eso? Aplicándole corticoide a la mamá. El corticoide lo que ayuda es a la producción del surfactante y proteger a ese muchacho para tratar de madurar los pulmones, que les falta todavía unas cuantas semanas. Entonces, maduración pulmonar cuando la mucharejo tiene menos de 34 semanas. Si tiene 35, ya no hacemos maduración. Ya dejamos que nazca, ojalá que no sea tan chiquito. Entonces, desembarazar y maduración pulmonar en el recién nacido menor de 34 semanas.
qué hacemos la maduración pulmonar? ¿Cuál? ¿Cuál? Unos usan Dexa y otros usan Sulfalcano, ¿no? dexametasona, lo que alcances. Por lo general, lo que alcances es un decir. ¿Por qué? Porque si yo aplico la primera dosis y la mamá no ha podido controlar, no le da para la segunda. Lo ideal es que sean 2 dosis con intervalo de 12 horas. Y esta mamá sigue peor. Entonces no me alcanzo a ponerme la segunda chuzón de la Dexa, entonces tomo al menos una dosis y eso se reporta. Paciente con maduración pulmonar, una dosis de 12. Si no se puede, o sea, le aplican la inyección, esperan más o menos una hora y corren con intervalo. La siguiente, les decimos que el ranking número 1 es reclase. La siguiente presentación se llama mi amiga RMP, que es ruptura prematura de membranas en frecuencia. Entonces, ¿usted por qué fue parto prematuro, mamá? ¿Por qué ese muchacho nació tan temprano? Ah, fue ruptura prematura de membranas. Entonces, aquí está bien definido, es la pérdida de la continuidad de las membranas amnióticas con salida del líquido amniótico transvaginal antes del parto. ¿Por qué hay que hacer la aclaración? Si yo estoy en la semana para hablar de prematuros, aquí adelantándonos al chisme, entonces nosotros a término lo tenemos entre 37 a 42 semanas de edad gestacional. Ese es un recién nacido a término. Ah, pero ¿por qué no hacen ustedes a 40? Entonces, la fecha probable de parto está para 40 semanas. ¿Por qué? Porque si yo dejo a ese muchacho más tiempo, se puede meconear. ¿Qué es meconear? El meconio es la primera deposición del bebé y lo puede hacer adentro. Y si el líquido amniótico se llena de meconio, el niño lo aspira y va a salir con dificultad respiratoria o puede salir muerto. Por eso los ginecólogos dicen, no, yo no me voy a arriesgar. Ya a las 40 está bien formadito, saquémoslo. Entonces, una término es de 37 a 42. Un pretérmino es el criatura pues menor de 37 semanas. Y un posttérmino mayor de 42. ¿Por qué hago la aclaración acá? Porque miren que estábamos hablando que no importan las semanas de gestación. Tengo que sacar ese muchacho con las semanas que tenga. Entonces, miren que si tiene menos de 34 semanas es un prematuro y tenemos que aplicar maduración. La ruptura prematura de membranas, si yo tengo 40 semanas y rompo y hago ruptura prematura de membranas, es porque rompí fuente y no tengo las condiciones para el parto. Ustedes habrán oído decir que las abuelas dicen, es que fue un parto seco. ¿Cómo así que un parto seco? Es el parto que no tiene contracciones. En condiciones normales deben empezar las contracciones y después romper fuente. Es decir, la salida del líquido amniótico. ¿Qué es ruptura prematura de membranas? Que el líquido amniótico se salga sin hacer el proceso de trabajo de parto, o sea, sin contracciones. Si no hay contracción, no hay dilatación. ¿Cómo va a salir el mucharejo por ahí? Entonces, la ruptura prematura de membranas, sin importar las semanas que tengas, es que salga el líquido amniótico antes del trabajo de parto. Ahí hablamos de ruptura prematura de membranas. ¿Cuál es el problema? Acuérdense que el chico está ¿en dónde? En su bolsita. El amnios son las membranas e incluye el líquido. Entonces, está en su bolsa con el líquido amniótico. La mamá rompió fuente, desocupó todo el líquido. ¿Cómo queda el mucharejo? Por eso le llaman en seco, parto seco. El mucharejo queda sin agua, bajo el riesgo de ¿qué? De que asciendan bacterias y se infecte. Entonces, la ruptura prematura de membrana trae como consecuencia la infección, o sea, la sepsis. Ese criatura puede infectarse. Entonces, usted empieza a contar las horas. Entre más horas pasa entre que usted perdió el líquido y nazca ese muchacho, más riesgo tiene de que se complique. Entonces, madres en potencia.
Usted rompe fuente y paticas que te tengo para el hospital. Entre más horas pasen, más el riesgo para ese bebé. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se puede presentar eso? La clínica. Pues sí, la salida del líquido amniótico, pero antes del trabajo de partos y contracciones, en cualquier semana, 26, 27, 30, 32, en cualquiera. ¿Qué es lo que hace aquí? Básicamente lo que miran es si lo que usted perdió, básicamente es líquido amniótico. Pero ¿cómo así es que puede perder uno algo más? No, es que básicamente se puede confundir con orina. Entonces, cuando una llega a una mamá, ¿y cuándo se da ruptura? Por lo general, en el segundo trimestre, pero pueden haberlo antes. ¿Cuándo puede ser antes? Cuando la mamá sufre infección vaginal. Entonces, las bacterias que hacen romper y debilitar la bolsita y van a hacer que salga el líquido antes de tiempo. Entonces, la mamá viene, doctor, es que estoy en la semana 32 y rompí fuente. Contracciones, no tengo. ¿Cuánto hace? 1 hora. De una vez, ¿a qué horas comió? Hace como 4. Esperemos 2 horas y pase una vez paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también ahí? Determinar la pérdida de líquido. Y la mamá dice, harto o poquito, no es que yo no sé. Entonces lo que se hace es una ecografía para determinar la pérdida. Si perdió poquito, pues lo que hacemos es reposo. Mamá va a llegar a su casa, se va a quedar quietica y desde aquí empieza la licencia de maternidad. Porque usted se para y va a terminar de sacar el líquido. Yo debo procurar que ese muchacho se quede adentro lo más tiempo posible. Entonces, si estoy en la semana 32, me hacen la ecografía, está viable, es decir, tiene frecuencia cardíaca y no hay mucha pérdida, mándela a reposo quietica, mamá, hasta lo que más podamos de quedarse en semanas. Si la ecografía nos muestra una pérdida en porcentaje muy alta, hay que programarlo para sacarlo. Ese muchacho no lo podemos dejar allá. ¿Cómo recupero el líquido amniótico? No fregado, no hay nada que hacer, toca sacarlo. ¿Cuántas semanas? Por las que tenga. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si no hay trabajo de parto, lo podemos inducir o si no se sale. Si lleva demasiadas horas de ruptura prematura de membranas, hay que hacerlo por cesárea. Porque ese muchacho está en riesgo de infectarse. Entonces, la ecografía me sirve para ver la viabilidad del sujeto, o sea, el bebé, si está viable, si está vivo, y determinar básicamente la pérdida, para definir si lo podemos esperar, o sea, mamá vaya para su casa quietica, quédese en reposo, o si tengo que organizar un trabajo de parto. El tratamiento, pues obviamente con respecto a las semanas que tenga, la cantidad de líquido, la pérdida de los mismos, y vuelve y juega. Corticosteroides prenatales para modulación cuando el criaturo tiene menos de 34 semanas. Entonces esto es lo más frecuente, uno hace estadísticas y usted, ¿por qué fue el suyo prematuro? Por ruptura y el suyo, por ruptura y el suyo. Entonces, entre preeclampsia y ruptura prematura se pelean en primer lugar de que generen un parto prematuro. ¿Hasta aquí cómo vamos? Tercer lugar, en presentación de alto riesgo obstétrico, mi amiga, la diabetes. Se está viendo horrible, pues, seguido. Entonces, la diabetes gestacional es el aumento, obviamente, del azúcar en relación al embarazo. Es que yo estaba bien antes de estar embarazada y resulté ahora con diabetes gestacional. Si usted ya era diabética, no es diabetes gestacional, porque usted ya la tenía como antecedente. Este es únicamente por estar embarazada. Entonces, la clínica. Bueno, esto es más bien porque las posibles causas. Entonces, ¿cuál sería la clínica de la diabetes gestacional? Primero, que se presenta en el segundo trimestre. 1. ¿Qué vemos en la mamá? ¿Qué presenta la mamá? Las 3P. Ajá. ¿Cuáles son las 3P? Poliuria, polidipsia y polifalia.
Ah, esto lo puede presentar un hombre, claro, pero si la que está embarazada es ella y presenta estos signos, eso es diabetes gestacional. Ay, perdón, si tienen toda la razón, era aquí en el vecino del lado, pero ustedes ya... No. Pero voy a poner solo 3P y ustedes ya saben cuáles son las 3P. Profe, ¿después de la semana qué? En el segundo trimestre. ¿Qué más encontramos en esa mamá? Cansancio permanente, es que me siento cansada. Aumento de peso, pero acuérdense que empieza a comer mucho, entonces va a aumentar de peso desmedidamente en relación a las semanas de gestación. La sed, obviamente, el cansancio. Es que tengo sed y tiene hambre cada ratito. Ah, es que la mamá come mucho, pero en proporción a todo lo demás y orina parejo. Entonces, para todo esto existe lo que llamamos nosotros el test de Sullivan. El test de Sullivan es un tamizaje que se hace a todas las gestantes por lo general en la semana 24, que la 24 a la 26. ¿Por qué? Porque básicamente eso corresponde al segundo trimestre y las mamás empiezan a presentarlo en esa semana. No quiere decir que me hicieron el test de Sullivan a la semana 24 y salió negativo y resulta que no tengo. Es que usted lo puede hacer a los 30. ¿Y qué es el test de Sullivan? Básicamente es una prueba de glicemia para mirar cómo responde usted. Pero es gestacional. ¿Este es el de la bebida de... Sí, pero en la mamá específicamente es por la presencia básicamente de estar embarazado, se produce una respuesta inadecuada de la insulina y se va acumulando. Como la placenta se convierte en un órgano multifacético, porque la placenta ¿qué es? Es circulatorio, es pulmonar, es digestivo, es endocrino, porque le pasa todos los nutrientes y todas las hormonas. Entonces, pareciera ser, porque está en la altura de la vida, que no sabemos a quién le da diabetes gestacional y quién no. Entonces, yo soy una mamá joven, segundo embarazo y resulté con diabetes gestacional. ¿Y con el primero? Entonces, no se sabe, entre comillas, por qué le da diabetes. ¿A dónde vamos? Que entonces a todas las mujeres en la semana 24 a 26 hacen el test de Sullivan, o sea, la tolerancia a la glucosa. Se considera positivo cuando en ayunas doña mamá presenta más de 140. Entonces, si la mamá presenta más de 140 en esa prueba, empezamos a hablar de diabetes gestacional. Se le hace seguimiento. Lo primero que se hace es ¿qué? Pues dieta. Mi señora nada de azúcar ni carbohidratos y va a caminar todos los días despacito, pero se mueve. Y vuelvan 8 días, se le toma ya el Destrometer, sigue alto, ya tenemos que usar. ¿Qué usaríamos para esa mamá? Lo mejor, insulina. ¿Por qué no como todos los adultos metformina? Porque la metformina se ha comprobado que es teratógeno. Entonces, si yo le doy a la mamá para bajarle el azúcar, la metformina que le doy al viejito, ese mucharejo le sale fregando. Entonces, la insulina. Adicionalmente, ¿qué se le debe entregar? Pues obviamente el glucómetro para que ella misma se la aplique. Entonces, tenemos mamás que mejoran posparto y ya quedan normales, pero quedan mamás con secuelas y hemos tenido mamás diabéticas después de 2 años de parto. La mayoría, y podemos decir que más del 80% de las mamás posparto ya vuelven los niveles de glucosa a normalidad y no necesitan nada más. Pero hay un porcentaje de mamás que salen del parto y siguen teniendo el azúcar alto. Y pasan 2, porque hasta tengo una compañera, una amiga, ya la muchareja tiene 5 años y todavía está usando insulina. Y quedó después de un embarazo.
Bueno, vámonos al siguiente que te encontramos. 1, 2, 3. Desprendimiento. Desprendimiento de placenta. Entonces, desprendimiento de placenta dice que es la separación prematura de la placenta de la pared intrauterina antes del trabajo de parto. Entonces, si se acuerdan y vieron el video y los dibujitos, entonces la placenta se va formando en la región posterior, se va a formar y se queda en la región posterior y el mucharejo va bajando. Entonces, esto sería así. Entonces, la placenta está tan bien ubicada que debe estar en la región posterior para permitir que ese embrión, acuérdense en el dibujito, era aquí chiquito y aquí algo así. Este va a dar origen al embrioblasto y esto va a ser el trofoblasto que va a dar origen a la placenta. Entonces, en condiciones normales, la placenta tiene que quedarse ahí para dar el suministro hasta el final. De hecho, la última que sale es la placenta. Primero sale el cucharejo, vía vaginal, y la placenta sale de últimas. Está tan bien hechecito todo para que hasta último momento sea ella la que le siga suministrando la sangre al chico. ¿Cuándo hablo de desprendimiento de placenta? Cuando esta se rompe un pedazo. Entonces, esto va pegado, es que me quedo descuadrado. La placenta está pegando a la pared del endometrio para nutrirse. Resulta que ya, por alguna causa, este se desprendió, se levantó un poquito. ¿Qué va a producir? Que no le va a pasar oxígeno ni nutrientes. En la medida que el tamaño del desprendimiento sea grande, va a ser el riesgo. ¿Por qué? Porque lo que va a producir es un sangrado. La placenta es súper vascularizada. ¿Sí se vieron el video cómo se forman los vasitos? Un sangrado. Y este sangrado es doloroso. ¿Dónde le duele la mamá? Pues del lado que se desprendió. Es aquí, es aquí, es aquí. Y es ahí donde se desprendió. Entonces, depende del grado de desprendimiento. Si es un poquito, lo que mandamos es reposo, quieta mamá, que eso puede cicatrizar y es lo que se ve en una ecografía como un hematoma retroplacentario. O sea, ahí está. Se fibrosó y tapó el sangrado. Pero puede suceder que el desprendimiento sea grande y el riesgo de mortinato sea mucho, porque la mamá va a hacer un shock hipovolémico secundario porque de aquí se desangra. Esta muchacha se desangra rapidito y el bebé se muere al piso. Entonces el desprendimiento de placenta es una emergencia. Entonces dice la mamá, es que estoy sangrando. Mamá, ¿qué semana estoy? 25, 28, 30. Entonces, ¿qué hacemos? Una ecografía para mirar qué grado de desprendimiento tiene y la viabilidad de ese bebé. Ya está muerto. ¿O no? Todavía está. Mamá, se sangra. Esto ya no hay nada que hacer. Si el sangrado es muy grande, porque el desprendimiento es mayor, se necesita rápidamente llegar a esto, porque si no van a morir ambos. Entonces, el desprendimiento de placenta no es lo frecuente, no es tan común. ¿Qué lo puede causar de que se desprenda la placenta? Si eso está lo más de organizado que el chías. Bueno, aquí no diríamos causas, pero básicamente, ¿qué se puede ser? Trauma directo sobre el abdomen, o sea, a la mamá, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Por ejemplo, las mamás tercas no deben conducir después del 6º mes. ¿Por qué? Porque usted va conduciendo, se pasó el mucharejo, pasó un balón, pasó un perro, usted frenó y el golpe lo recibe directamente en el abdomen. Entonces, el desprendimiento de placenta no es lo frecuente precisamente por eso, pero también puede ser por hipertensión severa. Los vasos aquí lo que hacen es explotar. Entonces también puede ser la causa de desprendimiento de placenta. ¿Cuál es la clínica? ¿Qué presenta doña mamá? Sin importar las semanas, aunque lo frecuente es que sea después, finalizando la segunda y la tercera trimestre, va a presentar un sangrado vaginal, pero el truco es que aparte de esto, va a ser doloroso. Aquí está. Es sangrado y dolor. Tiene que hacerlo pensar en desprendimiento de placenta. Y aquí, por eso me hacía falta uno aquí.
Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos la ecografía para mirar la viabilidad del sujeto, se decide el procedimiento, se hacerlo por cesárea, líquidos a chorro, porque esa mamá va a hacer un shock hipovolémico y lo desembarazamos. Esos test se llama así tal cual, y usted pone que dice tratamiento y se embaraza. Y allá hay el riesgo de que ese desprendimiento dañe el útero, y a veces mamás han terminado en histerectomía por desprendimiento de placenta. Pero tenemos uno que es muy parecido, y esta es la que necesito que le paren atención para que hagan el diagnóstico diferencial, y es la placenta previa. Entonces, la placenta previa básicamente es la implantación de la placenta, como yo siempre digo, en el lugar equivocado. Miren el dibujo, la placenta debe ubicarse posterior, en la región posterior, o sea arriba, y el mucharejo abajo. Resulta y acontece que por anatomía de doña mamá, este es el canal vaginal. Resulta y acontece que la mamá tiene un historial ginecológico un poco enredadito, un poco complicadito, pues ha tenido degrados, ha tenido abortos o básicamente tuvo también cirugías. Entonces, esa óvulo fecundado que piensa buscar camino para implantarse en la región posterior, encontró que esto está horrible. No, por aquí no me quedo, por acá tampoco, por aquí está bueno, por aquí está medio decente. Y empieza a crecer. Entonces, por eso yo le digo a la placenta previa que está en el lugar equivocado, porque eso depende de la calidad de ese útero. Tiene que buscar el mejor lugar, el más planito, el más lisito para insertarse y implantarse. Y ahí empieza a desarrollarse. Entonces, la placenta previa se divide en tres. Una, que puede estar lejitos. O sea, esto hacemos que es el agujero, o sea, el canal vaginal. Entonces puede ser marginal, parcial o total. Marginal, como su nombre lo indica, en el bordecito pero no lo ocluye. Parcial, un poquito más cerquita pero no ocluye el agujero. Y total, cuando la muchareja se desencadenó y creció encima del agujero. ¿Por dónde va a salir el mucharejo? El pobre hombre está aquí. Y en el momento de salir, ¿por dónde va a salir si la placenta está obstruyendo? Uno, eso. Lo otro, que ese criatura sigue creciendo y el peso va a generar el sangrado. Por eso, la diferencia entre desprendimiento de placenta y placenta previa es, ambas tienen sangrado, pero este sí es doloroso porque se arrancó. En cambio, la placenta previa es un sangrado no doloroso. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener como presente. ¿Cuándo me doy cuenta de esto? Tempranísimo. En la primera ecografía la que toman, miramos dónde se implantó. Resulta que de una vez se implantó aquí abajo. Y apenas lleva unas cuantas semanas. Eso va a ser el problema para el resto del camino. Eso es lo que las abuelitas decían, que se crió abajo. Entonces, la mamá, claro, la mamá camina y empieza a sangrar. Entonces, estos tienen un riesgo claro de parto prematuro y bien prematuro porque ella se para y está sangrando. Entonces, han oído las mamás que duran todo el embarazo. No, es que yo estuve incapacitada desde los 6 meses. Se paraba un poquito y sangraba. Entonces, son las que inclusive les toca baño en cama y con los piecitos un poco levantados. Ellas se paran y ¿qué pasa? El peso del mucharejo está encima de la placenta y empieza a sangrar. Entonces, debemos procurar que llegue hasta lo que más aguante de semanas de gestación. Entonces, la placenta previa tiene el inconveniente que depende en qué trimestre está lo mismo. Sin importar las semanas de gestación, se hace una ecografía para mirar qué tanto y qué viable está el muchacho. Si no, se convierte en una emergencia y sacamos el muchacho con las semanas que tenga. Si es antes de la 34, entonces hacemos maduración, si no, para Dios para afuera. Profe, tú dijiste algo que se divide entre marginal, ¿cuáles son los otros dos? Parcial y total. Esa es la clasificación de dónde está ubicada la placenta.
Entonces, los de que están en total, pues son los que van a tener van a salir casi que muy tempranito porque el sangrado lo van a hacer. Tratamiento, vuelve y juega, corticoides si es menor de 34 semanas, monitoreo para saber si está vivo. Y, bueno, el ácido fólico lo toma desde hace rato. Bueno. Ay, uno le puede dar cualquiera, sí. Cualquiera de esas puede darle durante el plan. Bueno, otro. No se está viendo tanto, pero bueno, hace parte. Y es el embarazo múltiple. Entonces es la presentación de más de 2 fetos en esa gestación. 2, 3, 4. Bendito sea mi Dios. Entonces, simultáneamente, en ese mismo embarazo, puede tener 2, 3 o 4. Entonces, aquí hablamos de monocigoto y dicigoto en relación a la bolsita que lo contiene y las placentas. Entonces, yo tengo un bebé, un embarazo, múltiple o gemelar. Lo puede ser de 2 maneras. Ahorita les muestro el dibujito, sino que si lo bajamos, creo que se borra una parte. Entonces, ¿cuál es el problema del embarazo múltiple? ¿Y por qué es alto riesgo? Porque si uno solo es un problema, imagínense 2 o 3. Entonces, la clínica, pues esta mamá es la que tendría en primera instancia unos niveles volados cuando le hagan la prueba de embarazo. ¿Cómo así, mamá? ¿Usted está segura que tiene 8 semanas? Sí, pero ¿cómo así? Si tiene 1800 o 1200. Ay, no, eso va a ser gemelar. Entonces, más hambre, más trabajo a la pobre señora, con el riesgo de que el embarazo gemelar predispone a desprendimiento de placenta, ruptura prematura de membrana, diabetes gestacional. Cuando son 2, tienen el riesgo de juntarse con otras patologías y básicamente son embarazo pretérmino. No me van a caber 2 a 40 semanas, por Dios. Entonces, se convierte en alto riesgo por todas las implicaciones que tiene tener 2 o 3 al tiempo. Vean, preeclampsia, parto prematuro, ruptura prematura de membranas, diabetes gestacional. Entonces, diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Pues mamá, vamos a hacer una ecografía, sí señora, son 2 o son 3. ¿Qué hacemos para eso? Pues nada, ahí se convierte básicamente en alto riesgo porque esa mamá tiene que ir seguido, ¿no? Esa mamá también puede hacer preeclampsia. Esa mamá se le puede subir el azúcar, todo. Entonces, en básicamente, el embarazo gemelar o el embarazo múltiple es alto riesgo por solo estar con 2 o 3 muchachos al mismo tiempo. Tratamiento, todos los cuidados habidos y por haber. Por lo general no son tan prematuros los cuchareros, están de 32, 34, 35 semanas, o sea, no chiquiticos no son. Pero la mayoría hay que hacer cesárea, algunos no. Entonces porque poquitos son los que no tocan, porque este está enfilado y el otro también está encefálico, o sea, puede darse que salga vaginal. Pero del resto tocó cesárea, sacamos al primer cucharejo, sacamos al segundo. Listo. Vamos con las 2, preeclampsia. Entonces, recordando que preeclampsia es el aumento de la presión arterial, o sea, cifras altas con proteinuria y con edema, la eclampsia es básicamente ese sumado a las convulsiones. Usted se imagina una mamá de 7 meses, es decir, en la semana 34 más o menos y convulsionando. O sea, así y convulsionando. Vea, eso uno no sabe si coger la mamá al cucharejo. Tenemos que usar para detener la convulsión y para eso hay que usar medicamentos y ese medicamento los puede llevar al niño a parar. Entonces, la preeclampsia es una cruz, ¿no? O sea, esas mamás. Pero igual, tenemos que hacer control prenatal, nos vamos dando, tratamos de mantener y de controlar la presión para evitar las convulsiones. Personalmente no me ha tocado ninguna mamá con preeclampsia, pero ese es o debe ser mi presión, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente desembarazarla, eso es lo que necesitamos. Estabilizamos convulsión, porque yo ¿cómo hago convulsionándole, haciéndole la herida? Pues, la sutura, ¿cómo? Entonces, sulfato de magnesio, básicamente para las convulsiones, y lo que tenemos en la preeclampsia es evitar que suba tanto la presión para que no haya daño en todos lados.
Profe, en el orden que tú llevas, el cuarto periodo de desprendimiento, el quinto sería ¿cuál? La placenta, y la sexta. Aunque se lo pelean, ahorita estamos en temporadas también, eso es como las cosechas de mango. Hay una tanda que todos salieron gemelar, ¿no? Entonces digamos que en orden de presentación, entre embarazo múltiple, o sea, y placenta previa, va ganando, yo creo que diría que embarazo múltiple, porque ahorita estamos en temporada de embarazo múltiple. Entonces uno va y le salió repetido, otra vez salió repetido. ¿Sí? No, yo sí. Ya sabes para qué no. ¿Cuáles son los factores para que se produzca un embarazo gemelar? Genética. Entonces usted, su mamá es melliza y su novio también. Su suegra tuvo gemelos. Mejor no tenga. Con una seguridad más o menos del 40 al 60%. Usted gemela, por ejemplo, usted es melliza. si solo la por ejemplo, la mamá es. Profe, La abuela de la mamá es melliza. ¿Qué? Que la abuela de la mamá. Mi mamá es melliza. Con los gemelos Pero la mía pasaron no, todo. es otra. Tuvimos el primer embarazo, 1. Segundo embarazo, gemelar. Tercer embarazo, gemelar. Ahí tenía 5 muchachos. ¿Qué? Gracias. Y es que solo con los dos primeros no pego. Para intentar. Sí. Ya bueno, normal. Pues, pero el problema es que te involucres con el sujeto que también es gemelar. Bueno, entonces, 1, la parte genética, y 2, la inseminación in vitro. Ah, que sí. Claro, porque es que yo tengo que coger 3 o 4 óvulos para ver cuál pesca, y todos 4 quedaron fecundados. Ay, Dios. Este es el terror de los males, como yo siempre he dicho. El síndrome de Gell es el terror de los típicos tetras, ¿no? El síndrome de Gell básicamente es la presentación severa, pero más que severa, complicada de la hipertensión pulmonar, de la hipertensión arterial en la gestación. Entonces, ¿qué es la sigla de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién hace gel? El 1% de las mujeres con preeclampsia hacen gel. O sea que si tengo 10 embarazos de preeclampsia, uno de esos me va a hacer gel. ¿Qué presenta la mamá? Lo más importante de los símbolos. Primero, que no da temprano, da terminando, casi siempre es en el tercer trimestre. Visión borrosa, cefalea intensa y el dolor epigástrico. Si usted tiene una mamá, y de hecho de las señales de alarma en la gestación, tiene que decirle: mamá, si usted tiene un dolor de cabeza intenso, obviamente gestante, visión borrosa o ve cupullos, o un dolor en la región de epigastrio, se viene volando. Esos son los síntomas claves para pensar en un diagnóstico de preeclampsia en una gestante después de la semana 28-30, o sea, empezando el tercer trimestre. ¿Qué es lo que hace? Llega esa mamá con esos síntomas. Lo primero que tengo que hacer es esto y esto. ¿El hemograma para qué? Para mirar la clasificación. Entonces, el síndrome de Gell se clasifica como leve, moderado o severo o grave de acuerdo al número de plaquetas. Entonces, leve cuando usted tiene más de 100.000 plaquetas. Moderado cuando está entre 50.000 y 100.000. Y severo cuando usted tiene menos de 50.000. Una mamá con menos de 50 trabajo parto, se te desangra textualmente, se va a morir.
Entonces, cuando esa mamá te llegue, esté en estado avanzado de gestación y presente y diga, me duele la cabeza, estoy bien, y ni siquiera el dolor de cabeza, porque en el dolor de cabeza uno piensa en hipertensión, pero que ella diga que viene con un dolor localizado en región epigástica, para urgencias, y lo primero un hemoleucograma y las pruebas hepáticas. Esto va a estar adulterado. ¿Qué es lo que pasa? Que básicamente hay un daño hepático severo. Las plaquetas están en el suelo por trombocitopenia y hemólisis. Imagínense una mamá con tan poquitas, sangra por donde sea. Entonces, el problema del síndrome de Helen, que todo el mundo tiene que asustarse, es porque el daño no es al bebé. Déjala, que esa lo Entonces, el problema en Helen no es al bebé, porque el bebé está bien. Se hace una cesárea emergente, rápido, urgente, se nos va a morir, pero se nos va a morir no al bebé, se nos va a morir la mamá. Helen lo que hace es que el problema con esas plaquetas va a dañar los órganos diarios, los órganos blancos. Y empezamos con el cerebro. Una mamá con síndrome de Helen puede tener lesión a nivel cerebral, puede hacer un daño neurológico, o sea, una ACV. Puede quedar hemipléjica, puede quedar sin habla, puede perder la vista, puede no caminar. A nivel bajando, tenemos el problema pulmonar. Hace un edema pulmonar severo. A nivel renal, una insuficiencia renal. Y puede decirse que es crónica, o sea, daño permanente del riñón. A nivel hepático puede hacer infarto hepático. Entonces, los órganos que van a comprometerse en el Helen son los que necesitan y los más importantes. El cerebro, pulmones, hígado y riñón. Entonces, yo de todos estos he tenido mamás. Primer caso, mamá de 22 años, o sea, madre 22, primogestante, embarazo de 37 semanas, gel severo, y lo que hizo fue una ACV con epiplegia. Quedó en silla de ruedas. Primer embarazo, 22 años. Una mamá, realmente este fue como el tercer caso, el edema pulmonar. Fue una mamá, 21 años, primogestante, gel severo y falleció. Hizo un sangrado masivo con edema, eso que salía sangre por todos lados. Eso el tubo era burbujeando, saliendo. Tengo otra mamá, esta sí fue más triste, 18 años, daño renal crónico, diálisis permanente. Primogestante también hizo el daño renal. Y la otra fue una mamá segundo embarazo, jovencita también, como unos 24, y lo que hizo fue un infarto hepático amplio, grande. Les tocó programarla para trasplante. Eso no pasa sino cada vez que se cae una casa, sí, gracias a Dios. O sea, para que llegue a severo es de ese 1% que hicieron gel, más o menos 5% de ellas nacen severo. ¿Normalmente son las jóvenes? No, también tuve una señora, ya que me acordaste, tercera gestación gemelar, o sea, el primero fue 1, el segundo fue 1 y el tercer embarazo fue gemelar, y lo hizo con síndrome de Helen. Hizo un daño cerebral, pero con pérdida de la visión. Imagínense una señora ciega y gemelosa, de 34 más o menos años tenía la señora. No. Entonces, al gel hay que tenerle respeto. Al gel hay que cuidarse con, todo viene de dónde? De la presión. Entonces, una de las complicaciones severas. Parto, no ya, inmediato, o sea, ayer fue tarde. Buscar a la mamá, cama en la UCI, porque después de la cesárea, cama en la UCI la mamá. Entubada, posiblemente con diálisis, con transfusión y con todo lo que se use. Y este cucharejo vuelve y juega. Si tiene menos de 34, le hacemos maduración, y si no, lléveselo para su casa. El de la mamá que falleció, le entregamos el cucharejo de 37 semanas a
un papá de 22 años. No tiene esposa, pero aquí está su muchacha. Pero no lo recibe. ¿Cómo así? Pues hay papás que no se les responden. No, qué pecado. Él lo recibió, él estaba feliz, esa pareja, su primer hijo, y murió la mamá. Qué dolor. Gracias a Dios esto no se ve, sino de 100 embarazos, una terminal. Muy bien. Hasta aquí hay una pregunta. Vean que el ejercicio lo hicieron, es el resumen que hicieron en su, quedó convertido para que estabilizáramos. Profe, falta algo para Bueno, gracias. Bueno, embarazo ectópico. Entonces, este es otro que está en el lugar equivocado. El embarazo ectópico básicamente es la implantación de ese óvulo que está fecundado en el lugar equivocado. ¿Dónde se debe ser? En las trompas la mayoría de las veces. Profe, yo vi un cartel que uno se implantó en un hígado. Sí, Sí, yo también lo vi, pero no supimos si realmente fue verdad como tal. porque decían que le hacían el examen y le salía como si estuviera en embarazo, pero no le veían nada. Y al tiempo fue que, pues no le dijeron mucho, y al tiempo fue que creció y murió. Es que no puede ser viable. O sea, necesitamos, nos hicieron el útero para que el cucharemo estuviera ahí, no en las trompas, no en el canal vaginal, y mucho menos en el abdomen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fuera del útero no va a sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por lo general se queda en la trompa, porque la trompa es muy chiquita. Ay, ¿cómo sabemos eso? Hasta que quede en embarazo. Usted no va a saber cómo está su trompa. Entonces, este muchacho se fecundó y no pudo seguir caminando. Acuérdense que pasa por la trompa para llegar a la región posterior y se quedó en la mitad del camino. Y la mayoría también son en la trompa, pero hay otros que se quedan en el istmo, o sea, casi que recién salido, ni siquiera avanza para más. Él no tiene problema, él se sigue multiplicando 2, 4, 8, llega a la módula 16, sigue, pero resulta que la trompa es así. ¿Qué va a hacer? La rompe y puede salir al abdomen. Entonces esa es la apendicitis. Es que me dio apendicitis. Lo que te dio lo que tuvo fue un embarazo ectópico. Entonces, ¿Cómo así? Pues ya hay apendicitis. no, es que la señora Vilma dijo, es que yo tengo un dolor, eso es apendicitis. Listo, entonces ¿cuál es la clínica? Dolor intenso, de localización, o sea, ya saben dónde le duele, con sangrado y adicionalmente un dolor que se irradia a la espalda, a la columna. Esto es si ya está más grave la cosa. Entonces, si yo tengo eso, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo hago yo diagnóstico diferencial con una mamá que me llega diciendo que tiene dolor y tiene sangrado? ¿A qué se le parece? Desprendimiento A desprendimiento de placenta. ¿Cómo hago diagnóstico entre embarazo ectópico y desprendimiento de placenta? Saber qué le pasó, porque el desprendimiento puede ser por trauma. No puede ser por La la ecografía no. No es por la O el cosa, sangrado. es con la No. ¿Cuál sería la pregunta del millón? Ambos son el sangrado. Pero no es el más del otro. Ambos son, claro. Claro que sí sabe que está embarazada. Porque usted hizo la Mi prueba prima y está sí embarazada. a las 3 semanas lo perdió. Tuvo un embarazo. Más o menos. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. Motivo de consulta. Vengo porque estoy sangrando y tengo el dolor. Y el dolor lo tengo acá. Igualito que cualquier. Entonces, la pregunta del millón sería ¿cuál? No, en ambos puede haber. Claro, hija. ¿Cuántas semanas tiene? El embarazo ectópico por lo general se da en el primer trimestre, o sea, más o menos o antes en relación a la semana 12. ¿Cuándo le dije que se hace el desprendimiento de placenta? Pero Segundo. Entonces usted me dice, tengo 11 semanas.
celoso, usted viene panzona, usted ya sabe que eso no le... Claro, ustedes pregúntenle eso. ¿Cuántas semanas tiene? ¿Qué hay que hacer con un embarazo tópico? Desembarazo. Entonces pueden hacerse dos cosas, una muy triste y otra igual de triste. Una, que se induzca el parto, o sea, el trabajo al parto. Ustedes se imaginan que usted sabe que ahí había un cucharero y que le induzcan el parto a la semana 12. O sea, que le ponen un medicamento para que empiece contracciones y lo expulsen. Y el otro es, depende de dónde estén, se hace por la paratoterapia. Si ya está muy grande, toca hacer con una cesárea. Grande es grande porque se convierte como en una pelota. Eso no hay sujeto, es una masa ahí. Por eso, muchas veces cuando ha roto la trompa, se va al abdomen y lo que hace, se